¿Qué tal, hermanos? Nuevamente les damos la bienvenida a esta su página de Facebook, La Luz en mi Andar, agradeciéndole nuevamente por su compañía que cada viernes tienen con nosotros en este programa de Panorama del Génesis. Y el día de hoy estaremos entrando ya a un siguiente periodo dentro de este libro del Génesis. Acuérdense que al inicio hablamos de 4 periodos: el periodo de la creación, el periodo antediluviano, el periodo postdiluviano y el periodo de los patriarcas, que son los que comprenden este libro del Génesis. Y ya hemos avanzado hasta la clase anterior, hasta el periodo antediluviano. Así que el día de hoy continuaremos con el periodo postdiluviano y estaremos, hermanos, trabajando aquí en Génesis capítulo 8 verso 20 hasta el capítulo 11 y verso 32. ¿Qué es lo que vino después del diluvio? Esa es la parte que vamos a estudiar aquí. No sin antes recordarle que si usted tiene la oportunidad de compartir estos mensajes, lo puede hacer con toda libertad. Puede compartirlo con sus amigos, con sus familias, con sus compañeros de trabajo, con todos esos contactos que tiene a través de Facebook. No solamente esta clase, sino todas las clases que durante la semana estamos transmitiendo a través de esta página La Luz en mi Andar, que sin duda alguna pueden ser de grande beneficio. Y no dejar de recordarles también la oportunidad de hacer preguntas, cuestionar lo que nosotros estamos enseñando aquí o alguna duda que se tenga, y con mucho gusto nosotros podemos dar respuesta a sus preguntas. Así que vamos a ir ahora al periodo antediluviano y vamos a ir ahí al libro de Génesis capítulo 8 verso 20 en adelante. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este periodo? En primer lugar, tenemos que decir que este periodo habla de las generaciones que vinieron después del diluvio. Dijimos la vez pasada, después del diluvio es un nuevo comienzo para la humanidad. No se trata de una nueva humanidad ni de un nuevo hombre. Es el mismo ser humano que Dios creó desde el principio, pero toda aquella generación maligna y perversa quedó atrás y Dios se propone crear una nueva forma, hermanos, entre los seres humanos que han quedado. Y este periodo entonces hablará de lo que pasó con estas generaciones que vinieron después del diluvio. ¿Dónde está registrado este periodo? Bueno, pues estamos desde Génesis 8:21, decíamos, hasta Génesis 11:32. Da inicio con Noé y su familia saliendo del arca. En Génesis capítulo 8 verso 20 y 21 es donde encontramos esto, y va a terminar con el llamamiento de Abraham, que está relatado realmente en Génesis capítulo 12, pero que en Génesis 11 verso 30 al 32 tenemos la parte que nos dice dónde nació Abraham, y combinado con Hechos capítulo 7 verso 2 encontraremos, bueno, pues que realmente Abraham fue llamado desde que estaba en Ur de los Caldeos. ¿Cuánto dura este periodo? 367 años. La forma de llegar a esta cantidad es similar a la que vimos allá en los primeros clases que tuvimos del periodo antediluviano, cuando fuimos contando los años según nos marca la Biblia. Un recordatorio de esa parte pues nos ayudará a entender por qué fueron 367 años. ¿Cuáles son los principales acontecimientos que se van a llevar a cabo dentro de este periodo? Eso es lo más importante. Sin duda alguna va a haber muchísimos más acontecimientos en esos 367 años, pero aquí veremos solamente los que la Biblia relata y que contribuye sin duda alguna al desarrollo del plan de Dios para redimir al hombre. Primero, tenemos en el verso 20 que Noé sale del arca y edifica un altar, y en ese altar va a adorar a Dios, ofreciendo un holocausto de todo animal limpio que había salido con él del arca. Leemos en el verso 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, como tradicionalmente se hace en todo este periodo que es conocido como la edad patriarcal, ¿verdad? Desde la creación hasta Éxodo capítulo 20, las personas adoran a Dios llevando a cabo altares y ofreciendo sacrificios de animales ahí. Sabemos que el asunto de animales limpios y animales impuros no es conocido en la Biblia sino hasta que se declara la ley de Moisés. Pero recuerde que Moisés es el que está escribiendo esto. Entonces probablemente Moisés supo que lo que Noé ofreció fueron animales limpios. O tal vez
ya existía alguna información de parte de Dios acerca de cuáles animales eran limpios y cuáles no. Lo cierto es que aquí Noé hace esa diferencia y ofrece animales limpios. Otra cosa que vemos aquí, hermanos, es que Dios está aceptando ese sacrificio. Vea el capítulo 8, verso 21, la primera parte, y dice, y percibió Jehová olor grato. Es como si Dios tuviera nariz y pudiera oler lo que estaba, el olor que estaba despidiendo la quema de aquellos animales en holocausto. Debo recordarle que la palabra holocausto tiene que ver con quemar al animal completo. Eso es lo que realmente Moisés hizo aquí. Noé hizo aquí. Noé estaba llevando a cabo este sacrificio, sin duda alguna, como una forma de agradecimiento a Dios por lo que Dios acababa de hacer, de librarlo a él y librar a su familia de todo aquel mundo pecaminoso, pero especialmente de conservarle la vida a través de aquella arca después de que el diluvio vino. Entonces, cuando Dios ve esa sinceridad y ese agradecimiento en el corazón de Noé, entonces dice que percibió Jehová olor grato. Ojalá, hermanos, y que nosotros podamos ofrecer cada día que nos reunimos una adoración a Dios que suba como olor grato hasta su presencia. Sabemos que en la era cristiana hay una manera particular de adorar a Dios. Si lo hacemos así, sin duda alguna, bueno, pues también esto subirá como un olor grato. Ahora, Dios aquí, hermanos, va a hacer un pacto con Noé, pero no solamente con Noé, este pacto realmente es con toda la humanidad que va a venir después de Noé y su familia. Y este pacto va a contener varias promesas que vamos a ir viendo aquí. Y esto va a estar desde el verso 21 hasta el capítulo 9, verso 17. Así que veamos cuáles fueron esas promesas. Primero, hubo una promesa de no volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios dice en el resto del verso 21, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios, hermanos, promete aquí que no va a volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Y dice por qué. Porque el hombre, el intento, es decir, el deseo que hay en su corazón, fíjese cuando llega la juventud, desde su juventud. Y esta frase, hermanos, es aplicable directamente a la edad de los seres humanos. Antes de la juventud, el deseo o el intento del corazón del hombre no es malo. Y no es malo porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y no es malo porque Dios hizo a los hombres perfectos. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Y ellos son los que buscaron perversiones. Sin embargo, aunque el hombre nace, hermanos, en este mundo perfecto, limpio y sin pecado, conforme va creciendo en este mundo, el corazón del hombre se va contaminando por la gran influencia que hay en el mundo del pecado. Y finalmente el hombre termina convirtiéndose en responsable de pecado ante Dios. Pero no es cuando nace, no es en los primeros días de su infancia, no es en la niñez, sino es hasta que llega a la juventud, según este versículo. El intento, el deseo que hay en el corazón del hombre es inclinado a la maldad desde que llega a la juventud. Note la frase, desde la juventud. Pero lo más importante aquí es ver que entonces Dios prometió que no volvería a maldecir la tierra, pero también prometió no volver a destruir la tierra. ¿Ok? Es decir, no volver a destruir la tierra como lo hizo en esta ocasión con un diluvio. Dios ha prometido destruir esta tierra, obviamente, pero ya no con un diluvio, sino con fuego, según la narración del segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y aclara y dice que así como la palabra de Dios fue firme cuando anunció el diluvio y vino y finalmente destruyó a esta tierra, así también la tierra va a ser consumida por el fuego en el día final cuando Cristo venga. Ahora, además de eso, encontramos también una promesa de que el ciclo de la vida habrá de continuar. Mire lo que dice el verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Tal vez una pregunta que Noé tenía es: ¿qué iba a pasar con la humanidad? ¿Acaso iba a haber cambios
en el ciclo de la vida? ¿Acaso iba a ser diferente la manera como hasta ese tiempo se había llevado la existencia en el mundo? Dios dice no. El ciclo de la vida va a continuar en la tierra. El día y la noche seguirán de la misma manera. El invierno y el verano seguirán de la misma manera. El frío y el calor también. La siega y la sementera seguirán de la misma forma que hasta ahora. Así que hay una promesa de no volver a maldecir la tierra y no destruirla con agua, pero también una promesa acerca de que el ciclo de la vida continuaría. Estas dos cosas eran importantes para que Noé y su familia tengan la seguridad de que van a tener esa protección divina y que no vendrá otra vez lo que Dios trajo para destruir a esta parte de la humanidad. Ahora mire, también hay una promesa de no volver, una promesa para que los hombres vuelvan a poblar la tierra por completo. Note ahora en el verso 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Recuerde, esta es la misma cosa que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando fueron creados. Fructificad, multiplicad, habla de que deberían de tener muchos hijos y hacer que esta tierra se poblara, llenad la tierra. Así que la forma en que el ciclo de la vida también continuaría sería que los hombres seguirían teniendo a sus propios descendientes y el mundo tenía que volver a llenarse de seres humanos, así como fue desde el principio. Ahora, vean que también en el verso 7 se dice lo mismo. Mas vosotros, dice, fructificaos, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nota la frase, procread abundantemente en la tierra. Así que hubo una promesa para que los hombres volvieran a poblar la tierra. Pero también vamos a tener una promesa acerca de el dominio del hombre sobre los animales en el verso 2. El temor, dice, y el miedo de vosotros estará sobre, fíjate, estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, todo lo que se mueve en la tierra, todos los peces del mar. Nota, en vuestra mano son entregados. Ponga atención a estas dos frases. El miedo de vosotros estará sobre los animales. Y luego, en vuestra mano son entregados. Esta era una promesa que tenía que ver, hermano, con el dominio que el hombre debe de tener sobre el mundo animal. ¿Sí? Esto se ha cumplido plenamente hasta nuestros días y no cambiará. Los animales son más fuertes que nosotros, algunos de ellos, más poderosos que nosotros, algunos de ellos, tienen mayor capacidad para sobrevivir por sí mismos, mayor que nosotros. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que el hombre está o tiene dominio sobre los animales. Estos le han sido entregados en su mano al hombre. Ahora, vea otra parte de la promesa. También hay una promesa de manutención para el hombre, verso 3 y verso 4. En el verso 3 dice: todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Ok? Bueno, en este pasaje encontramos entonces que Dios hace una promesa de manutención. El hombre puede comer de todo. Puede comer legumbres, lo que aparentemente comía antes, y puede comer también animales, lo que aparentemente no había Dios permitido antes, pero no significa que el hombre no lo haya hecho, puesto que la generación del diluvio, pues toda se había desviado de Dios. Pero ahora Dios concede que el hombre no solamente se alimente de vegetales, de legumbres, sino también de todo lo que se mueve, es decir, de todo tipo de animal. Pero fíjate lo que dice luego en el verso 3, en el verso 4, perdón. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. ¿Por qué Dios dijo esto? Bueno, hermanos, porque Dios había ya mandado esto y los hombres habían estado comiendo animales, hermanos, con su sangre, ¿sí? Bueno, esto estaba directamente aquí relacionado con la idolatría, ¿sí? Pero eso no significa que hoy no tengamos un mandamiento así, ¿ok? Algunos han creído que hoy podemos comer sangre, porque esto, bueno, se dijo en la edad patriarcal,
aunque también se repite en la ley mosaica, Deuteronomio capítulo 7, versos 25, 26. ¿Sí? Así que, y muchos piensan que, bueno, en la edad cristiana esto está permitido, pero cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 15, nosotros encontramos que hay un mandamiento directo también en nuestros días que tiene que ver con la era cristiana para no comer carne. Mire, vaya por un momento en su Biblia a Hechos capítulo 15, para no comer carne con sangre, ¿verdad? O no comer directamente la sangre. Hay países como el nuestro, y creo que en muchos países de Latinoamérica, donde la gente acostumbra a hacer algún tipo de guisados con la sangre, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 15, en el verso 29, cuando se hace una carta para mandarse a los gentiles, se les dice que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, tanto en Génesis capítulo 9 como en Deuteronomio capítulo 7 y en Hechos capítulo 5, capítulo 15, son eras diferentes. En Génesis 9 es la era patriarcal, en Éxodo capítulo 7 es la era mosaica y en Hechos capítulo 15 es la era cristiana. Y en los tres, bueno, tenemos una prohibición para comer sangre. En la era patriarcal y en la era mosaica, esto estaba íntimamente relacionado con la idolatría, porque la gente pensaba que cuando se comía la sangre de los animales que sacrificaban a sus dioses, ellos venían a tener la misma fuerza que esos animales tenían, lo cual, hermanos, estaba relacionado íntimamente con la adoración idolátrica. Hoy en nuestros días no es así, la gente la come por gusto, pero aún así hay un mandamiento directo, específico para no comer sangre. ¿Sí? Ahora, no solamente hubo una promesa de manutención, también, fíjate lo que dice el verso 5 y 6, hay una promesa de protección contra el asesinato. Porque ciertamente, dice, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios he hecho al hombre. El hombre ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios va a demandar la sangre de todo aquel que sea asesinado, de la mano de todo animal, o de la mano del hombre que es hermano de ese hombre que ha sido asesinado. Entonces, Dios puso aquí, hermanos, una promesa de protección contra el asesinato. Dios no quería aquí desarrollar el deseo de la venganza, sino más bien el evitar que las personas se mataran los unos a los otros. Y hay un castigo inherente aquí. Esto es lo que en algunos países se toma como base para hablar de que Dios permite la pena de muerte. También se usa Romanos capítulo 13 cuando dice no en vano lleva la espada, hablando de las autoridades. Sea esto algo controversial o no, no es el propósito de esta clase hablarlo, pero lo que quiero principalmente que vea aquí es que Dios puso esa protección contra el asesinato. Pero también hay una promesa de no volver a destruir la tierra con agua. Eso lo podemos ver desde el capítulo 9, verso 8, hasta el verso 17. Y fíjese algunas cosas que sobresalen ahí. Dice el verso 8, habló Dios a Noé y a sus hijos, los que habían salido del arca. Y le dice, yo establezco pacto con vosotros, pero luego dice, y con vuestros descendientes después de vosotros. Por eso decíamos que este pacto, que contiene todas estas promesas, no solamente fue con Noé, sino también con su familia y también con todos los descendientes, incluidos usted y yo. Ahora, también agregó aquí a los seres vivientes que estaban con ellos del mundo animal, ¿sí? Todos los que salieron del arca, dice el verso 10. Y dice el verso 11 que ese pacto con ellos consistía en esto: no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Ok? Este es el pacto, no volver a exterminar a toda carne con aguas de
diluvio y no destruir la tierra como lo hizo. Ahora verso 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente, que estará con vosotros, dice, por siglos perpetuos. La palabra perpetuo en Génesis, hermanos, no significa para siempre. Este pasaje no significa que la tierra va a permanecer para siempre. ¿Sí? La palabra perpetuo en realidad indica aquí un tiempo largo, un tiempo indeterminado, pero no significa necesariamente que es por toda la eternidad. Así que Dios es lo que estaba prometiendo aquí, es que mientras esta tierra permaneciera, no iba a volver a destruirla con un diluvio como lo había hecho. Y dice, vamos a hacer un pacto y voy a poner una señal. Verso 13, mi arco, dice, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que cuando vengan las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente. Cuando nosotros vemos aparecer, hermanos, el arco iris en todo su esplendor, tal vez usted el día de ayer lo vio, aquí en Monterrey llovió y en algunos lugares apareció un arco iris muy bonito. Bueno, Dios se acuerda del pacto que tiene con el hombre y con la tierra de no volverla a destruir con un diluvio. Y tú y yo también deberíamos recordar esas promesas maravillosas que Dios ha hecho y que Dios hizo con la humanidad después del diluvio. Su promesa de no volver a destruir esta tierra con un diluvio, pero también su promesa de manutención, su promesa de protegernos de los asesinatos, todas las promesas, hermanos, que hemos estado viendo aquí. Ahora, mi arco, dice, estará en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, dice el verso 16. Y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne sobre esta tierra. Ahora, fíjate, quiero llamarte tu atención al verso 13, especialmente el verso 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Dios había dicho algo, hermanos, en Génesis capítulo 2, verso 5, que quiero recordar ahora. En el capítulo 2, verso 5, dice la Escritura, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, nota, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es probable que este texto signifique, hermanos, que antes del diluvio, Dios no había hecho traer lluvias sobre la tierra, sino que lo que pasaba era lo que dice el verso 6. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Sería imposible que esta tierra sobreviviera sin la lluvia del cielo. ¿Cuántos problemas pasamos cuando hay sequía, cuando no llueve? ¿Cuántos problemas pasamos en razón de tener lo que necesitamos para comer? Sin embargo, cuando dice que aquí que Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, aclara cómo es que la vegetación tenía la humedad necesaria para crecer. Dice que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Nota lo que hacía este vapor, regaba toda la faz de la tierra. Esto, hermanos, enseña varias cosas. Y una de las cosas que presuponemos aquí es que la tierra antes del diluvio toda tenía un mismo clima, un clima tropical. Y fue hasta después del diluvio cuando el clima de la tierra va a cambiar por todos los movimientos que hubo en la orografía y también en el clima. Ahora entonces juntamos ese pasaje con el verso 14 y dice, sucederá cuando haga venir nubes sobre la tierra, y esto indicaría de cuando Dios haga traer las nubes para traer lluvia. Entonces a partir del diluvio va a empezar a llover en las siguientes generaciones eventualmente, y será cuando Jehová traiga nubes sobre la tierra. Hoy no es diferente, cuando vemos aparecer las nubes en el cielo, imaginamos que la lluvia va a venir. Ahora, considerando esas dos cosas, considere nuevamente lo que la carta a los Hebreos nos dice sobre Noé y lo que él hizo
para demostrar su fe. Hebreos capítulo 11 y verso 7. Fíjese lo que se nos dice ahí en Hebreos capítulo 11 y verso 7. Por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿A qué le suena esto de que aún no se veían? ¿De qué fue advertido Noé? Pues de que traería un diluvio. Entonces, una de las cosas que todavía no se veían era la lluvia que venía que vendría del cielo, porque la tierra era regada con ese vapor, ¿sí? Entonces Noé dice con temor preparó el arca para que su familia se salvase. Entonces este arco, el arco iris, más que representar otra cosa que nuestra generación perversa ha desarrollado sobre el arco iris debe de recordarnos, hermano, debe recordarnos el pacto que Dios hizo con la humanidad de no volver a destruir con un diluvio esta tierra ni maldecir a la tierra por causa del hombre. Así que entonces Noé salió del arca y esto lo tenemos desde Génesis 8:20 hasta Génesis capítulo 9 y verso 20. Ahora, ¿qué pasó posteriormente a esto? Bueno, la familia de Noé se va a establecer, ¿sí? Y eso lo tenemos del verso 18 hasta el verso 28. Primero, de la familia de Noé se va a llenar toda la tierra, dice el verso 18 y el 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Así que toda la tierra y toda la humanidad que ahora existe, pues descendemos todos de Noé y de sus tres hijos. Noé entonces empezó a labrar la tierra y plantó una viña. Esto es significativo, hermanos, porque nos enseña que la tierra y las personas empezaron a hacer su vida normal después del diluvio. Noé plantó una viña, empezó a labrar la tierra, plantó una viña y empieza a tener el fruto de la tierra, ¿sí? ¿Dónde es donde Noé empezó a llevar a cabo su vida nuevamente? Bueno, la Biblia no nos dice con exactitud, pero según dicen los que saben de estas cosas, dicen que tal vez esto fue al pie de la montaña, y si estos eran los montes de Ararat, y si este lugar es Armenia, como se cree, la Armenia de nuestros días, entonces es probable que se trate de un lugar que fue conocido como Naxoana, ¿sí? Y aquí, hermanos, es donde después de que salió del arca, Noé encontró un lugar y ahí se estableció para llevar a cabo su vida. Pero luego vamos a tener del verso 21 al 29 un evento desastroso en la vida de Noé. Noé se embriagó, obviamente con el fruto de la viña que había sembrado, y las consecuencias parecen aquí que fueron desastrosas para él y para uno de sus hijos. ¿Ok? Llama la atención, hermanos, que dice el verso 21, dice, y bebió del vino y se embriagó, quédese hasta ahí solamente. ¿Cómo un hombre pudo resistir a toda una generación maligna y perversa y mantenerse justo y recto en sus generaciones y caminar con Dios, y no pudo mantenerse firme ante la tentación de el vino, hasta el punto que dice aquí que se embriagó? Bueno, una de las cosas que la Biblia hace es hablar no solamente las cosas buenas de los hombres de Dios, también las cosas malas, sus errores que cometieron. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia terrible que enfrentó Noé aquí? Dice que estaba descubierto en medio de su tienda. Descubierto significa que por la borrachera, puesto que el alcohol inhibe muchas de altera nuestras emociones e inhibe nuestra moralidad, tal vez Noé se descuidó y quedó descubierto. Descubierto significa que prácticamente quedó sin ropa en su tienda. Entonces dice el verso 22 que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Hay dos maneras de interpretar esto aquí. Uno, hermanos, es que la frase vio la desnudez de su padre sea un eufemismo
y que lo que significa es lo mismo que significa en pasajes como en el libro de Levítico, donde Dios advirtió acerca de no ver la desnudez ni del papá, ni de la mamá, ni de las hermanas, etc. Y que tiene referencia directa a la relación sexual. Por lo cual algunos piensan aquí que lo que pasó es que Noé fue violado, ¿sí? Pero la otra situación es simplemente que se trata de que literalmente la frase significa eso. Cam vio a su padre que estaba medio desnudo ahí y se burló de él. Y que en eso consistió el error que Cam cometió. Dice, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, y algunos interpretan esto como que Cam se estaba burlando y fue y compartió esto con sus hermanos para que sus hermanos también pues se burlaran de lo que estaba pasando. Pero miren la reacción entonces de Sem y de Jafet. Tomaron ropa, dice el verso 23, la pusieron sobre sus hombros, caminaron hacia atrás, ¿sí?, para evitar verlo, y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así ellos no vieron la desnudez de su padre. Parecería ser que más bien lo segundo es lo que está involucrado aquí. Ahora, ¿qué pasó cuando Noé despertó de su embriaguez? Verso 24. Dice, supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Sí? Entonces dijo, verso 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿No le parece extraño que si Cam fue el que cometió el error, Canaán sea el que es maldecido por Noé? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, hay algunas personas que interpretan esto como que el que llevó a cabo esta acción no fue tanto Cam, sino Canaán su hijo, porque el castigo o la maldición que da Noé viene sobre Canaán. ¿Sí? ¿Sería esto así? Bueno, es simplemente una conjetura, pero no tenemos una base bíblica para ello. Así que dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Eso significa que Canaán estaría en un estado inferior que ellos y que con el paso de los siglos los canaanitas van a quedar bajo la servidumbre de los hermanos, de los descendientes de los hermanos de Sem y de Jafet. Dijo más, bendito sea Jehová mi Dios. Dijo más, bendito, por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem, al final de cuentas, será de quien va a descender la nación judía que tomará posesión, o la nación hebrea, que tomará posesión de la tierra de Canaán en el futuro. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aun Jafet queda bajo la superioridad de Sem, y Canaán viene a ser siervo también de Jafet. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y todos los días de Noé fueron 950 años, y murió. ¿Sí? ¿Qué enseñanza podemos sacar de este pedazo, hermano? Simple y sencillamente, hermanos, que, bueno, uno debe de mantenerse firme ante cualquier tipo de tentación. Aquí Noé pudo mantenerse firme en medio de toda una generación maligna y perversa. Estaba ahí como una luz, siendo un hombre justo, un hombre perfecto en sus generaciones, un hombre que caminaba con Dios. Y sin embargo, no pudo resistirse a la tentación del vino. Y eso le trajo consecuencias terribles, no solamente a él, sino también a sus descendientes. Bueno, cuidado. Cuando nosotros nos dejamos llevar, también podemos pagar las consecuencias de una manera parecida a la que padeció Abraham, Noé. Ahora, los hijos de Noé se multiplicaron, hermanos, ¿ok? Toda la humanidad entonces va a descender de Noé y de sus hijos. Por eso tenemos en el capítulo 10 a esos descendientes de Noé, ¿sí? Y Hechos 17:26 nos los confirma cuando dice que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos descendemos de Noé y de sus 3 hijos. Ahora, ¿cuáles son los descendientes de Jafet? Bueno, eso lo vamos a encontrar, no los vamos a leer aquí, hermanos, todos. Solamente vamos a hacer referencia a algunos. Pero vamos a encontrar del verso 1 al verso 6 los descendientes de Jafet. Sus hijos son mencionados en el verso 2, que son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Sus nietos son mencionados en el capítulo 10, verso 3 hasta el verso 4. Pero ahora mire lo que dice el verso 5. ¿Sí?
De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. Note la palabra lenguas, familias y naciones. Hasta aquí todo el mundo tiene una misma lengua, pero luego en el capítulo 11 se nos hablará de cómo Dios trajo diferentes lenguas sobre las personas de la tierra. Y vamos a encontrar aquí que en realidad, hermanos, las familias y las naciones se fueron formando de acuerdo a la propia lengua que hablaron. Lo vamos a ver en el capítulo 11. Así que vamos a ver que esto pasó aquí. Ahora, fíjate, en el capítulo, en la plantilla que tenemos aquí a continuación, viene un pequeño árbol genealógico de los descendientes de los que se habla aquí de Jafet. ¿Sí? De Gomer se nos alcanzan a decir 3 de sus hijos y de Javán 3 de sus hijos, pero no se nos dice nada de Magog, ni de Madai, ni de Tubal, ni de Mesec, ni de Tiras. Ahora la pregunta es, ¿por qué de estos sí se nos dicen los nombres y de los demás no? Bueno, porque estos en algún momento van a tener relación con la historia bíblica que se va a desarrollar con el paso de los siglos. Mira, por ejemplo, Javán viene Tarsis, y Tarsis con el paso de los siglos se va a convertir en lo que conocemos ahora como España. ¿Sí? Esa es una razón por la que aparece ahí. Lo mismo cuando aparece Gomer, Togarma también va a ser mencionada posteriormente en el Antiguo Testamento como una ciudad o una región de aquellos tiempos. Ahora, fíjate también, si pudiéramos ver un mapa, puesto que dice que ellos poblaron las costas, vamos a ver que ese sería el lugar a donde fueron todos los descendientes de Jafet. Nota cómo se menciona ahí a Magog, a Gomer, a Mesec, etc. Esa región de ahí, que vendría siendo lo que hoy conocemos como Turquía y que en el Nuevo Testamento se conoce como Asia Menor. Bueno, todo eso sería realmente, hermanos, las tierras donde se ubicaron los descendientes de Jafet. Y posteriormente todos esos avanzaron hasta Europa, puesto que se menciona Tarsis también aquí, España. Por eso se cree que nosotros, pues, debemos descender de Jafet, en el sentido de que, pues, descendemos de naciones que vinieron de Europa. ¿Sí? Ahora, luego del verso 6 en adelante, hasta el verso 20 tenemos los descendientes de Cam. Y aquí tenemos a sus hijos en el verso 6, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Sus nietos están desde el 7 hasta el 20. Y nota en el verso 20 que otra vez dice que se formaron las lenguas, familias y naciones. Esta es la manera como se organizaron. Ahora, estos son los descendientes en esta plantilla. Y este sí es abundante, especialmente porque se trata de los descendientes de Cam, los cuales van a tener mucha relación con el pueblo de Dios en el futuro. Pero básicamente hablamos de 4 hijos: Cus, Misraim, Put y Canaán. De Canaán van a descender Sidón, y Canaán van a ser todos los cananitas que vamos a encontrar ahí en la tierra que conocemos como tierra de Palestina hoy y que antes se conoció como la tierra de Canaán. Y mira quiénes aparecen ahí: Sid y Ed, ¿sí? Evitos, Evitas, y Amitas, etcétera, ¿sí? Que aquí está en inglés, pues son los que conocemos como el Gergeseo, el Ebeo, el Amorreo, etcétera. ¿Ok? Ahora, de Cus tenemos a Seba, Ávila. ¿Te acuerdas que hablaban de una tierra donde había oro? ¿Sí? También tenemos a Seba, a Dedán, que son otros pueblos que se van a conocer en la historia del Nuevo Testamento. Y de Misraim tenemos a Ludim, a Naim, y Patrusim, y etcétera. Misraim, hermanos. Misraim es especial aquí porque es de estos descendientes de Misraim, de donde, hermanos, van a provenir especialmente los egipcios. Podríamos hablar entonces que de Cam descienden babilonios, asirios, egipcios, también los etíopes y obviamente los de la tierra de Canaán. ¿Cuál es la tierra que habitaron ellos? Bueno, mira todo lo que está en rojo, y esa es la tierra que habitaron los descendientes de Cam, que son conocidos como cananitas más adelante, pero que también incluye egipcios, incluye etíopes, incluye árabes, incluye babilonios, de alguna manera asirios y sirios también. Y luego tenemos
los descendientes, bueno, antes de ir con los descendientes de Sem, hay algunas cosas importantes que podemos contemplar también aquí. Por ejemplo, se menciona a Nimrod en el verso 10 al 12, ¿verdad? Y aparece como el primer fundador de ciudades y habla de que él fue el que fundó Babel, también a Nínive, como ciudades que conocemos más adelante en la historia bíblica, y él es el fundador de ellas. Los filisteos aparecen como descendientes de Misraim en el 10, 13 al 14, y Canaán y sus descendientes pues son los que han poblado la tierra de Palestina, y lo tenemos del 15 al 19. Ahora veamos los descendientes de Sem, verso 21 hasta el verso 32. Sus hijos son mencionados en el verso 22. Los hijos de Sem fueron Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y sus nietos están del 23 hasta el 29. Y otra vez, verso 31, por sus lenguas, por sus familias y por sus naciones es que estos quedaron acomodados a lo largo de la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Y vean sus hijos ahí. Se llama la atención de que se habla de los descendientes de Aram, de los cuales también se va a mencionar la tierra de Aram en la Biblia, y de Arfaxad especialmente se habla de Sala, de Eber, de Peleg, de Jotán, y luego de Jotán todos sus descendientes también. Sem va a ser importante porque de Sem pues va a descender el Cristo, de ahí vendrá la línea mesiánica. ¿Cuál es la tierra que habitaron los descendientes de Sem? Pues esta tierra, hermanos, que estaba acá, que es conocida como Mesopotamia. Ahí es donde quedaron todos ellos establecidos, y así es como se dividió la tierra en aquel tiempo. Ahora, los hijos se multiplicaron. Algunas personas importantes aquí van a ser Sem, Arfaxad, Sala, Eber y Peleg, que son parte de la línea mesiánica. La línea mesiánica completa la tenemos en el capítulo 11, verso 10 hasta el verso 26. En el verso 10 se menciona a Arfaxad, en el 12 a Sala, en el capítulo 14 a Eber, luego en el 16 a Peleg, luego vamos a tener a Reú, a Serug, a Nacor, a Taré y finalmente a Abraham. ¿Sí? ¿Qué sobresale aquí? Primero, la mención de Eber, ¿verdad? La mención de Eber aquí en el 11:15. Bueno, donde se nos habla también acá en el 10:25, y en el 11, Eber es es la palabra, o es de quien desciende el gentilicio hebreos, como va a ser conocido Abraham posteriormente. Peleg también dice que en su tiempo se repartió la tierra, y eso es para señalar el tiempo del evento de la Torre de Babel. Esto lo tenemos aquí en el 10:25. Y Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno es Peleg, porque en sus días, dice, fue repartida la tierra. Esto es una referencia a la Torre de Babel. Y el nombre de su hermano, Joctán. Ahora, la Torre de Babel, capítulo 11. Noé y su familia fueron al oriente hasta el Sinar, dice el verso 2. Es decir, que Noé se movió del lugar donde estuvo y fue hasta la tierra de Sinar. Esta tierra de Sinar es lo mismo donde fue establecida posteriormente Babilonia. Pero dice el verso 1 que tenía la gente o las personas una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Sí? Todos tenían un mismo idioma. Esto sería aproximadamente 101 años después del diluvio, puesto que dice que esto sucedió cuando nació Peleg. Y si nosotros vemos y contamos los años, Arfaxad, ¿sí? Nació cuando tenía 2 años después del diluvio, y luego Sala nació cuando 35 años después de Arfaxad, según esto, considerando lo que dice el capítulo 11, verso 10 en adelante. Y Eber nació 14 años después de Sala, 30 años después de Sala. Si juntamos todos estos años, llegamos a la cantidad de 101 años. Así que Arfaxad nació 2 años después del diluvio, Sala nació 35 años después de Arfaxad, y Eber nació 30 años después de Sala. Y Peleg nació 34 años después de Eber, lo que nos da el total de 101 años. Así que los días de Peleg se repartió la tierra. De hecho, la palabra Peleg significa división, íntimamente relacionado con lo que sucedió. Ahora, ¿cuál fue el problema de la Torre de Babel? Verso 3 y 4. Y se dijeron unos a otros:
vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, aquí está el problema, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos de un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Bueno, Dios les había dicho que tenían que expandirse sobre toda la faz de la tierra. ¿Sí? Y Dios había dicho, procread abundantemente y multiplicaos abundantemente en la tierra. Y ellos ahora están tomando una determinación muy firme, edificar una ciudad, edificar una torre alta. Algunos piensan que esto era para protegerse de un eventual diluvio y hacerse de un hombre, es decir, que se hicieran famosos por ello. Josefo dice que Nimrod, puesto que es el que fundó el reino de Babel, es el que se impuso sobre la gente, puesto que era un hombre poderoso, para llevarlos a todos y convencerlos a todos acerca de esto. Así que entonces ellos tenían muy clara esa convicción, esa idea, y nada los iba a hacer cambiar. Ellos de alguna manera estaban yendo contra los designios de Dios de que la tierra completa fuera poblada. Así que entonces Dios toma una determinación, versos 6 y verso 7. ¿Sí? Y descendió Jehová, verso 5, perdón, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto no significa que Dios descendió literalmente, es un antropomorfismo para hablar de cómo Dios vino para arreglar este asunto. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, había unidad en esto, y todos estos tienen un solo lenguaje. Aquí está el problema, hablaban una sola lengua, y han comenzado la obra, se habían dado a la tarea, y nada les hará desistir ahora. Iban a ser persistentes de lo que han pensado hacer, no cumplir el mandamiento de Jehová. Y entonces, ahora pues dice, descendamos. ¿Quién? Jehová. ¿Y por qué Jehová dice descendamos? Si Jehová es uno solo. Porque es una referencia a Dios, al Elohim que vimos allá en Génesis capítulo 1, a la naturaleza de todo lo que es Dios, a Dios mismo, lo cual incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que conocemos en el Nuevo Testamento. Así que Jehová incluye a Cristo, incluye al Espíritu Santo. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces Dios hizo esto, de tal manera que esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La palabra Babel significa confundir. Y hermanos, es el origen de las naciones. Pero también este es el momento en que la tierra se repartió en los días cuando nació Peleg, 101 años aproximadamente después de el diluvio. Entonces, hermanos, este es el origen del lenguaje. Ahora, ¿qué tenemos finalmente en el capítulo 11? Las generaciones de Taré, padre de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y luego dice que murió Harán antes que su padre Taré en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. Nos dice quiénes eran la esposa de uno y de otra. También nos dice que Sarai era estéril. Y dice que tomó Taré a Abraham su hijo, verso 31, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta la tierra de Harán, y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. En el capítulo 11, verso 27 al 32, tenemos las generaciones de Taré. Taré va a venir a ser el padre de Abraham. Y bueno, en la próxima clase avanzaremos ahora al período patriarcal dentro del Génesis, el cual abarcará la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de José. Pero como todo esto se verá en la vida de Abraham, ahora solamente nos concretaremos a decir que finalmente el período postdiluviano terminó. ¿Cuándo termina? Cuando Abraham va a ser llamado por Dios para hacer con él lo que se ha propuesto. Y esto lo tenemos nosotros en Génesis capítulo 12, pero cuando leemos Hechos capítulo 7, en el relato que Esteban hizo, nos dice que esto sucedió desde que estaba en Ur de los Caldeos. Pero esto lo veremos a partir de la próxima semana. Así que gracias por su atención nuevamente, y esperemos que estas lecciones del Génesis
puedan ser de gran importancia en nuestras vidas. Dios les bendiga.